Vamos a continuar con el proceso de la sinapsis y vamos a hablar de las diferentes familias de neurotransmisores que hay y el concepto de los neuromoduladores. Vamos a encontrar diferentes familias de neurotransmisores, como son los aminoácidos, como son las aminas, como son los neuropéptidos, como son los gases y los lípidos. Vamos a desarrollar un poquito el concepto de los aminoácidos. Los aminoácidos van a estar principalmente a nivel del sistema nervioso central y los dos principales aminoácidos que tengo a nivel del sistema nervioso central es el glutamato y el GABA. El glutamato es el principal aminoácido de tipo excitatorio y el GABA es el principal aminoácido de tipo inhibitorio. Cuando empecemos a ver las conexiones neuronales, esta neurona estimula a esta neurona se encarga de inhibir a esta, van a ver que el 95% de los casos los estimuladores son el glutamato y el 95% de los casos los inhibidores son a partir de GABA. Por lo tanto, estos neurotransmisores a nivel central son muy importantes y muy comunes en las conexiones de señales complejas en mi cuerpo. Después tenemos las aminas biógenas, que el ejemplo clásico de la amina biógena es la acetilcolina. Y la acetilcolina es súper importante porque va a funcionar en dos grandes lugares. Uno es a nivel de la placa neuromuscular y otro es a nivel del sistema autonómico en lo que sería el simpático y en el parasimpático. ¿Qué es la placa neuromuscular? La placa neuromuscular es la conexión que hay entre una neurona y lo que sería el músculo. La neurona le va a mandar el potencial de acción al músculo y ese contacto se produce a nivel de unos botoncitos que son la placa neuromuscular. Esta placa neuromuscular lo que me va a producir es generar el concepto de la sinapsis entre la neurona y el músculo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? En esta placa neuromuscular yo voy a mandar el potencial de acción que me va a generar una sinapsis en el cual yo voy a liberar acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina va a contactar con receptores a nivel del músculo y ¿qué me va a generar? Me va a generar la señal de contracción a nivel de mi cuerpo. Fíjense entonces que la importancia de la acetilcolina es muy grande porque es la encargada de generar las contracciones musculares. Mi cuerpo cuando quiere mover algo, manda ese potencial de acción a la placa neuromuscular, ahí se me libera esa acetilcolina, contacta con su receptor característico y genera la señal de contracción. Esta motoneurona importante, que es la que contacta con el músculo, la vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos motor, pero ya para arrancar es la motoneurona de tipo alfa, que contacta con lo que sería el músculo a través de la placa neuromuscular y me genera la acción de contracción. Un detalle importante es que tanto los aminoácidos como las aminas biógenas se forman en el terminal sináptico. ¿Okay? Se forma antes del espacio o la hendidura sináptica en lo que sería el terminal axónico. ¿Por qué es importante esto? Porque al ser simples se pueden formar fácilmente y rápidamente se pueden liberar al espacio o al sistema de la brecha. Por lo tanto, es raro que se agoten ante un estímulo constante de señales. Otra de las familias que tenemos son los neuropéptidos, que van a ser sustancias de gran peso molecular y de gran tamaño, como son los opioides, como son los péptidos o la sustancia P. Estos neuropéptidos, al ser de gran tamaño, no se pueden formar en lo que sería el terminal axonal, sino que se van a formar principalmente en el soma por los ribosomas. Requieren de una maquinaria mucho más compleja en el soma neuronal, se forman ahí, se empaquetan y luego viajan hasta la membrana presináptica para fijarse y poder generar el proceso de la fusión. De ahí la diferencia entre lo que sería el aminoácido y la amina y el neuropéptido. El aminoácido y la amina se forma ahí en lo que sería la membrana presináptica, enseguida en el terminal axónico, mientras que este tiene que viajar todo en el sistema. Repasamos acá, en lo que sería el terminal axónico, se me va a formar las aminas y aminoácidos, que
se liberan rápidamente. En cambio, los neuropéptidos se forman a nivel del soma, se empaquetan y ahí viajan hasta lo que sería la hendidura. ¿Por qué esta diferencia es importante? Porque si yo tengo que estar constantemente estimulando una sinapsis, los aminoácidos y las aminas no se me van a agotar porque las voy a formar y estar constantemente liberando. Pero acá, una vez que yo lo formo, tengo todo un viaje hasta llegar a la hendidura. Por lo tanto, todo el momento que está viajando ese neuropéptido, mi cuerpo no está teniendo señal en la hendidura. El neuropéptido es el que tiende a agotarse ante un estímulo constante o una sinapsis prolongada. Como no se libera directamente a la brecha, lo que tiene que hacer es formarse y viajar hasta ese lugar. Todo el viaje son situaciones de agotamiento o que no recibo señales. Por ejemplo, la sustancia P, que se refiere a darme señales de dolor. Ante un dolor determinado, el dolor no es constante, sino que el dolor es pulsátil. ¿Okay? Duele, después duele un poquito menos, después duele un poquito más. ¿Por qué ese tipo de dolor? Porque la sustancia P no está constantemente dándome señales, sino que hay momentos que se agota y momentos que vuelve a aparecer en el sistema del dolor. Y por último, de menor importancia, el sistema de gases y lípidos, como habíamos hablado, por ejemplo, con lo que sería el óxido nítrico. ¿Qué pasa con el concepto de un neuromodulador? Acá hay que diferenciar de neuromodulador y neurotransmisor, porque el neuromodulador es una sustancia que se encarga de aumentar o disminuir el efecto de un neurotransmisor. ¿Qué significa esto? Que me va a mejorar un neurotransmisor o una sinapsis o disminuir. Y la neuromodulación puede ser positiva, o sea que mejoro el efecto de ese neurotransmisor, o de tipo negativa, que disminuyo el efecto de ese neurotransmisor. Vamos a ver cómo genero una neuromodulación positiva. Si yo quiero aumentar la cantidad o el efecto del neurotransmisor, puedo actuar o en la presinapsis o en la postsinapsis. ¿Qué puedo hacer en la presinapsis para aumentar el efecto del neurotransmisor? Bueno, voy a poder liberar más neurotransmisor. ¿Y cómo hago esa función? A través del sistema del calcio. Si yo te aumento con alguna sustancia la cantidad de canales de calcio voltaje dependientes, vos vas a generar que ingrese más calcio. Y si me ingresa más calcio, ¿qué va a pasar? Se me van a fusionar más vesículas y se me libera más cantidad de neurotransmisor. Al neuromodular positivamente la presinapsis, aumento la cantidad de canales de calcio, se me libera más calcio, se me fusiona más cantidad de vesículas y aumento el neurotransmisor. ¿Okay? Ojo, no es que estoy aumentando el neurotransmisor, sino que otra sustancia se encarga de mejorar la función de este neurotransmisor. Es una acción indirecta, no hecha por el neurotransmisor. No es que el neurotransmisor se potencie a sí mismo, sino que es otra sustancia que está aumentando los efectos de este neurotransmisor, aumentando su liberación. ¿Y qué podría hacer en la possinapsis? Bueno, a nivel de lo que sería la possinapsis, yo podría aumentar la cantidad de receptores. Si te pongo más receptores, con menos neurotransmisor vas a hacer más señal o estoy aumentando el efecto del neurotransmisor. Ojo, esto no es upregulation, porque el upregulation dependía de las concentraciones. Acá lo que hago es una expresión alostérica de esos receptores a nivel de mi cuerpo. ¿Y cómo podría neuromodular negativamente una sustancia que disminuya el efecto de un neurotransmisor? Bueno, puedo sacar canales de calcio. Si yo saco canales de calcio, voy a tener menos cantidad de calcio, menos fusión de vesículas, y si hay menos fusión de vesículas, menos neurotransmisor. Disminuyo el neurotransmisor actuando sobre la presinapsis. O sobre el sistema de la possinapsis puedo disminuir, ¿qué cosa? El sistema de los receptores. Neuromodulo negativamente, sacando receptores, y de esa manera disminuye el efecto de un neurotransmisor. La acción del neuromodulador
puede aumentar o disminuir un neurotransmisor actuando sobre la presinapsis o sobre el sistema de la postsinapsis. Con eso hablamos de las diferentes familias y tipos de neurotransmisores que tenemos, más importantes algunos que otros, principalmente los aminoácidos y las aminas como es la acetilcolina, y el concepto funcional de un neuromodulador. Muchas gracias.